Soy Axel Lerú, estudié en el IPEM 324 de Sintra y estoy cursando la carrera Ingeniería en Sistemas de Información de la Facultad Regional de Villa María. Soy Matías Piermarini, estudié en el Colegio San José de Belleville y actualmente estoy estudiando Ingeniería en Sistemas de Información en la Facultad Regional de Villa María. Soy Nicolás Lucich y estudié en el Instituto Secundario Natinger y actualmente estoy realizando la carrera Ingeniería en Sistemas de Información en la Facultad Regional de Villa María. Hola, yo soy Candela Pirra. Hola, soy Gonzalo Caffer, estudié en el secundario IPEM 324 José Manuel Estrada de la localidad de Sintra. Realizaré una breve explicación sobre el tema archivos. Un archivo es un conjunto de registros relacionados entre sí y organizados con un fin específico, y es una estructura para contener datos. Un registro es una colección de información generalmente ordenada en campos, y si el registrado está ordenado en campos se denomina registro lógico. Y los campos son un conjunto de datos ubicados dentro de un registro que se puede dividir en subcampos. Organización de archivos. Los archivos están organizados en forma secuencial, directa y secuencial indexada. En la forma secuencial, para acceder a un registro hay que pasar por todos los registros anteriores. En la forma directa, tiene la ventaja de poder leer y escribir los registros en cualquier orden. Y el acceso de modo directo da la posibilidad de que existan huecos libres. Y la condición que debe cumplir para que sea directa es que debe ser almacenado en un soporte direccionable, los registros tienen un campo clave que identifica el registro y tiene que haber una secuencia con los campos claves y esta secuencia está definida por el programador. Y por último tenemos la secuencial indexada que cuenta con un archivo índice y un archivo de datos. Para que sea secuencial indexada debe cumplir que el tipo de su registro contenga el campo clave identificado, que los registros estén situados en un soporte direccionable con el orden del campo clave y debe haber un índice con cada una de sus posiciones. A su vez también consta de las siguientes partes: el área primaria, que contiene los registros en forma secuencial y no contiene huecos; el área de índice, que es una tabla con niveles de índices; y por último el área excedente, que se usa para las actualizaciones. Las ventajas de la secuencial indexada. Las ventajas de la secuencial indexada es que es de rápido acceso y el sistema de gestión de archivos relaciona el registro con la tabla de índice. Y su desventaja es el desaprovechamiento del espacio y que se necesita más espacio adicional para el índice. Operaciones sobre archivos. Hay tres tipos de operaciones: creación, consulta y actualización. La creación es la primera actualización que se hace a un archivo. Esta exige organización, estructura, localización y transferencia de un archivo a otro. Es decir, un archivo puede ser creado por primera vez, proceder de otro o ser el resultado de ambas. Consulta es lo que permite acceder al archivo para conocer su contenido. Y por último, la actualización, que permite hacer las siguientes operaciones: consultar el contenido de un registro, la inserción de un registro nuevo, eliminar un registro y modificar un registro. Voy a explicar los procesamientos de archivos, empezando por secuenciales. Son aquellos que terminan con una marca final. Cuando se tiene que agregar registro a un archivo secuencial, se añade la marca de fin. Estos ocupan menos memorias y son útiles cuando no se conoce el tamaño de los datos. Creación. Los registros se almacenan consecutivamente en el orden en que se introducen en el archivo. La creación del archivo requiere de abrir el archivo, leer el archivo, datos de los registros, grabar registros, cerrar el archivo. Consulta. Para consultar la información del archivo se debe hacer de modo secuencial. Para buscar en un archivo, el registro mínimo es 1 y el registro máximo es n. La actualización permite añadir registros, o sea, añadir datos en el archivo, modificar registro, buscar el registro, efectuar la modificación y reescribir el nuevo registro. Y también permite borrar registro. Hay dos formas: una es utilizar un archivo transitorio y la otra forma es almacenar en un vector todos los registros del archivo. Seguimos con los procesamientos de archivos directos. Es cuando cualquier registro es directamente accesible mediante la especificación de un índice. La lectura y la escritura es más rápida, ya que tiene acceso al registro deseado sin necesidad de leer los anteriores.
Por último voy a explicar secuencial indexada. Contiene tres áreas, una de datos, una de índice y una zona de desbordamiento. El archivo que usamos en el código es donde se guarda el listado de reservas y los campos son nombre y apellido, número de teléfono, número de documento, domicilio actual, tipo de habitación, fecha de inicio de estadía y cantidad de días. Voy a explicar la función menú pantalla, la cual se basa en crear la pantalla principal mediante la librería tkinter, colocando los diferentes títulos con sus propiedades, tamaño, color, fondo, etc. La imagen del hotel y el icono del programa, con las distintas funciones que nos ofrece la librería. Además, creamos dos botones, el de registrar reserva y el de visualizar reserva, los cuales tienen diferentes acciones y se encargan de llevarnos a distintas ventanas para luego utilizarlas. Voy a explicar la función click. Definimos una variable llamada datos personales y almacenamos en ella los datos obtenidos de los entries del registro de reserva, separado cada dato por un delimitador determinado, en este caso una barra. Luego a esa misma variable le aplicamos un split, que su función es separar el string que tenemos en la variable acorde al delimitador, creando un vector el cual se va a transformar en nuestro output más adelante. Pantalla registrar reserva. Esta función, pantalla reg, es la encargada de registrar una reserva. Y lo primero que se hace es crear una pantalla a partir de la librería tkinter, especificando sus propiedades, que son título, tamaño, icono y color. Luego se le da diseño a los distintos títulos que aparecen en la pantalla y se crea una solapa donde creamos distintas etiquetas para que el encargado de reservas pueda ingresar las especificaciones de la reserva. También dentro de esta solapa creamos un botón que cumple la función de verificar si hay o no pasajeros menores a 3 años para brindarle su respectivo descuento. Y por último se realiza el mismo procedimiento para verificar si se hospedaron en temporada baja, media o alta. Luego aparece la función cerrar, que es utilizada más adelante para cerrar las diferentes pantallas. Acá inicializamos las variables con sus respectivos precios para luego calcular el valor de la reserva dependiendo de la temporada. Luego la función precio se utiliza para calcular el precio total de la reserva dependiendo de las distintas condiciones. Primero se codifican 6 condicionales if por cada tipo de habitación. Los 3 primeros condicionales son utilizados en el caso de que haya pasajeros menores a 3 años y se le deba hacer un descuento. En cambio, en los próximos 3 condicionales no se le hace descuento porque son todos los pasajeros mayores a 3 años. En este mismo procedimiento se repite para todos los tipos de habitaciones. Y para terminar con esta función se crean 3 botones. Uno para registrar la reserva, otro para calcular el monto total de la reserva y otro para volver a la pantalla anterior. Voy a explicar la función pantalla bis. Como venimos realizando anteriormente, mediante tkinter creamos la ventana con sus propiedades, títulos y botones. Además, creamos una tabla con TreeView, indicando la cantidad de columnas que va a tener y el nombre de cada una, para mostrar los datos introducidos de cada reserva. En esta pantalla hay 2 botones, el de volver atrás y el de eliminar reserva. El botón volver atrás utiliza una función llamada cerrar bis, la cual utiliza la acción de destruir la pantalla actual y así volver a la principal. Por otro lado, el botón eliminar reserva elimina la fila seleccionada en la tabla, utilizando la función borrar línea que es explicada por mi compañero más adelante. Voy a explicar la función warchivo. Esta función se encarga de escribir el archivo de texto con los datos ingresados de los pasajeros. En primer lugar, mediante el open, abrimos el archivo con el nombre del mismo y el append para posicionarlos al final del archivo y así poder agregar los datos introducidos en los entry. Luego procedemos a escribir el archivo con el write, con nuestra variable que contiene todos los datos y además un salto de línea. Y por último, cerramos el archivo. En esta función rarchivos se comienza con un ciclo for donde se recorren todas las filas y se eliminan.
Luego se abre el archivo en modo de lectura para después leerlo con la función readLine. Por último, con otro ciclo for se separan los datos y se inserta en el archivo. Función borrar línea. En esta función primero se obtiene la fila que se seleccionó para que luego al presionar el botón eliminar reserva se elimine la reserva antes guardada. Función estadística de edad. Lo que hace esta función es que a partir de un archivo con diferentes edades de los pasajeros hospedados en el hotel se puedan sacar estadísticas, como por ejemplo la edad promedio de los pasajeros del hotel, la cantidad de pasajeros menores a 3 años, la cantidad de pasajeros entre 3 y 18 años, la cantidad de pasajeros entre 18 y 65 años y la cantidad de pasajeros mayores a 65 años. Función estadística por provincias. Esta función es utilizada para que el encargado de cargar los datos ingrese al sistema la cantidad de pasajeros por provincias de Argentina se hospedaron en el hotel.